Dios bendiga también, ¿verdad?, a todas las personas que nos estarán sintonizando a través de las redes sociales. Un saludo muy especial desde acá, desde San Miguel, de la colonia Milagro de la Paz, en el oriente del Salvador. En este día, domingo 21 del mes de septiembre de este año 2025. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en esta oportunidad. Voy a invitarle a que busque en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor, hermanos, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Bueno, como usted sabrá, hermanos, hemos estado estudiando el tema de teología cristiana, la doctrina del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estudiar un poco, hermanos, acerca de lo que son los frutos del Espíritu Santo. La doctrina, hermanos, del Espíritu Santo, ya lo he dicho que es uno de los puntos doctrinales de nuestra misión, de nuestra iglesia. Y el Espíritu Santo hemos dicho que es la tercera persona de la Trinidad. Y ya estudiamos, hermanos, acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Hemos estudiado la deidad del Espíritu Santo. Y la última vez estuvimos viendo, hermanos, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca, hermanos, de los frutos del Espíritu Santo. En la carta, hermanos, que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, Pablo enumera 9 virtudes del fruto del Espíritu que podemos desarrollar nosotros en nuestras vidas. Estas son las características que muestran, hermanos, que la persona es un verdadero discípulo del Señor y que su vida está dirigida por el Espíritu Santo. Es decir, que la persona o el cristiano que cuenta, hermanos, con estas virtudes, entonces a esa persona de lejos se le conoce, hermanos, que es un hijo de Dios. En muchas ocasiones, en lugares donde ni tan siquiera nos conocen, ¿le habrá preguntado a más de alguna persona a usted? ¿O le ha confirmado, mire, y usted es cristiano? Por su comportamiento, por los frutos que emana, por lo que irradia de los frutos del Espíritu Santo y de sus virtudes que nacen, hermanos, a través de una vida consagrada al Señor. La vida de Jesús en nosotros es como un árbol que crece
que madura y que da fruto. Según creces, nosotros hermanos, según crecemos en el andar con Jesús, el Espíritu Santo transforma nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda a madurar en el camino del Señor. Y ese crecimiento que hay en nosotros es evidente, hermanos, en la manifestación de cada una de estas características que hay en una persona que es dirigida por el poder del Espíritu Santo. Porque yo no sé si usted se recuerda, pero antes, cuando yo era niño, a cualquier persona le decían cristiano. Ese cristiano tal cosa, ese cristiano acá, pero era una palabra para dirigirse a una persona. Sin embargo, cuando llamamos la palabra cristiano, significa que es un seguidor de Cristo. Ahora quiero que veamos estos elementos o estos frutos que se desarrollan en la vida, hermanos, del cristiano, del creyente, a través de los años. Lo primero que dice Pablo acá, hermanos, el primer fruto es amor. El amor. Para Dios, hermanos, el amor es esencial. Para Dios, el amor es esencial. Y todo aquel que ama a Dios también debe de amar a su prójimo. No es, hermano, una sugerencia que nos da la palabra. Cuando dice que nosotros tenemos que amar, no es que el Señor nos está dando una sugerencia, sino, hermanos, que es una orden del Señor. Es una orden, no es una sugerencia. En la vida suya y en la vida mía, el tema de amar no es que si yo quiero amar, lo voy a hacer. Si usted quiere amar, no es así, es una orden del Señor. Es una orden del Señor que tenemos que tener la característica del amor. Por lo tanto, hermano, esto es un amor que incluye una decisión firme, no una emoción que va y viene. Porque en la vida de los seres humanos, más bien, en el que no conoce del Señor, ama de una manera relativa. Ama cuando le conviene. Ama de una manera proporcional. Si así me das un amor así grande, así te voy a dar yo también. Si no me das amor, entonces no te voy a dar amor. El amor del ser humano es condicionado. ¿O no cree usted, hermano, que es condicionado? Nadie de los seres humanos quiere amar a alguien que no lo ama. Vea, varones, ustedes no están dispuestos a amar a alguien que no le ama, hermano. Sin embargo, el amor de Dios, ese amor ágape, el amor de Dios es el que se entrega por todo a cambio de nada. Ese es el amor de Dios, que se entrega por todo a cambio de nada. Sin embargo, el amor fraternal, el amor de familia, el amor de pareja, el amor filial no es así, es condicionado. Entonces, para Dios el amor es muy esencial. Amar a Dios y al prójimo son los dos mandamientos que resumen la ley de Dios. Dice Mateo capítulo 22
Y el verso 36 en adelante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego, ¿qué dice? Allí duele, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está lo tremendo, hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que nosotros amamos al prójimo así como nos amamos nosotros mismos? Son palabras hirientes, porque como humanos no tenemos la capacidad tan majestuosa como la tiene el Señor. Entonces, así de importante es el amor para Dios. Cuando el Espíritu Santo, hermano, llena nuestro ser, entonces tenemos el amor de Dios en el corazón. Y aprendemos a amar cada vez más a los que están a nuestro alrededor y a nosotros mismos. Porque hay personas, hermanos, mire, hay personas que está tan escaso de amor que no se ama ni a sí mismo. Hay personas que se destruye a sí mismo, se autodestruye. No se ama a sí mismo. ¿Cómo va a amar a Dios? Mucho menos a su prójimo. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, dice, que es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama, dice que es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese es el amor. Número 2, dice acá, el gozo. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esdras, hermanos, le da lectura a la ley de Moisés en una ocasión ante todo el pueblo. Y el pueblo, al escuchar, hermanos, lo que decían las Sagradas Escrituras, el pueblo empieza a entristecerse. Porque cada palabra que iban escuchando de lo que decía las Sagradas Escrituras, ellos se iban sintiendo que estaban más lejos del Señor, más lejos. Entonces el pueblo, a escuchar la ley de Dios, la palabra que estaba siendo leída, se entristecieron y dijeron: en verdad nosotros estamos tan lejos del Señor, muy lejos. Entonces Nehemías, al escuchar eso, les dice: alégrense, porque el gozo del Señor es la fortaleza del que cree. El gozo del Señor es la fortaleza del que cree. Porque el gozo el Señor nos da, hermanos, no depende de las circunstancias que hay a nuestro alrededor en nuestra vida, sino que debe de fluir del interior. Brota del saber, hermanos, que nosotros hemos sido amados por Dios y perdonados. El hecho de que usted y yo nos demos cuenta de que mi Señor se entregó en la cruz por mí, eso a mí debe de alegrarme. Eso debe de darme gozo a mí. El hecho de que el Señor, hermanos, a través de ese sacrificio haya permitido
que yo no vaya al lugar de tormento, eso a mí debe de darme gozo, debe de fortalecerme, porque hay alguien que me ama como nadie me ha amado en esta vida, mi Señor Jesús. El gozo del Señor debe de ser nuestra fortaleza. Entonces el pueblo, hermanos, estamos muy lejos del Señor. Pero aquí Nehemías dice, no, hombre, si el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mire, es decir que a veces es difícil, hermanos. Pero la verdad es que el cristiano siempre tiene que andar gozoso. El cristiano que anda enojado todo el tiempo, solo enfermo pasa. Solo enfermo pasa. No, hermanos, el cristiano tiene que andar siempre gozoso, alegre. Lo que pasa es que nosotros nos aferramos solo a esta vida. Y nuestros ojos, hermanos, espirituales no alcanzan a ver más allá de lo que hay después de esta vida. Entonces el cristiano, nosotros tenemos que vivir con la esperanza de que en la otra dimensión la vida es mejor, de que la vida más allá es diferente, es distinta a la vida que tenemos hoy. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Como cristianos, como creyentes en el Señor, cuando llegan las dificultades, hermanos, sabemos que la tristeza no durará para siempre. Lo cierto es que aunque en medio de ellas hayan dificultades, tristezas, podemos encontrar, hermanos, alegría en nuestra salvación que el Señor nos ha dado. El salmista dijo en el Salmo 71, versículo 23, y dice: gritarán de júbilo mis labios cuando yo te cante salmos, pues me has salvado la vida. Mire, hermanos, si nosotros nos ponemos a meditar un momento, si el Señor no decide venir a morir a la cruz por nosotros, ¿qué sería de nosotros? Si el Señor decide, pues estos se perdieron, ya no hay nada que hacer por ellos, yo no voy a ir a hacer sacrificios por nadie. Imagínense si el Señor hubiera dicho eso. ¿No cree que debe haber gozo en nosotros por eso que el Señor hizo? Eso que el Señor hizo, eso es, hermano, no tiene precio. El hecho del saber que por ese sacrificio que el Señor hizo, Él me perdonó, Él me limpió de mi maldad, hermanos, porque todos hemos sido enemigos del Señor. Cuando nosotros hemos venido al Señor, no hemos tenido nada bueno que ofrecerle. Debe siempre de haber gozo en la vida de nosotros. Número 3, paz. La paz que Dios nos da abarca todas las áreas de nuestra vida. Sentimos una paz generalizada porque sabemos que nuestra vida está en las manos de un Dios todopoderoso. Aún en medio de circunstancias adversas, sabemos que Dios soberano cuida siempre de nosotros y tiene un propósito para nuestra vida. Muchas personas dicen: yo he venido a este mundo quizás por un accidente. Hay personas que reniegan porque vinieron a este mundo.
Sin embargo, dice la palabra del Señor, creo Salmo 138, el último versículo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Todos estamos aquí con un propósito que a veces lo desconocemos. Con un propósito. Con la confianza, hermanos, puesta en el Señor, nosotros tenemos que aprender a echar el miedo a un lado y a encontrar la verdadera tranquilidad, hermanos. Cuando aquí, hermanos, habla paz en el corazón de cada individuo, de cada persona. Porque hay gente, hermanos, que no sé si me voy a meter en problemas por lo que voy a decir, pero hay gente que está orando para que haya paz en el mundo. Paz en el mundo no va a haber. Es más, está orando en contra de lo que ya está establecido. Si usted está orando porque haya paz en el mundo, usted está perdiendo el tiempo. Que haya paz en su corazón, en su vida. Que yo tenga paz con el Señor, que me sienta libre de adorarle a Él con el corazón sin que nadie me lo impida. Paz en el mundo no habrá hasta que el Señor haga nuevas todas las cosas. El cristiano tiene que luchar para que haya paz en el interior, paz en el corazón, paz en nuestra alma. Nos dice Juan capítulo 14, versículo 27. Dijo el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dijo, ni tenga miedo. La paz que el Señor nos da no es como la paz que el mundo da, entre comillas. El que es borracho está en la cantina y una medianoche siente paz, tranquilidad. Al siguiente día se siente que está como en el infierno. La paz fue momentánea. En todos los pueblos del mundo hay fiestas patronales y la gente se desespera, anhela, ansía que se llegue el momento de las fiestas patronales para tener paz, dizque en ese momento. Pero cuando se terminó la fiesta, se terminó la paz. O la paz que el Señor nos da, dice aquí el Señor: yo no la doy como el mundo la da. La paz que el Señor da es diferente. La paz que el Señor da es distinta. Es una paz que perdura, que da gozo, que da confianza, que da esperanza y que da valor para seguir caminando en el camino del Señor. Esa es la paz que el Señor nos ofrece. Una paz que perdura para siempre. Mi paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy. Lo que sucede es, hermano, que a veces no queremos tomar de esa paz. Siempre nos gusta estar en problemado. Número 4. Paciencia. Vamos a seguir corriendo, hermano. Paciencia. La paciencia, hermanos, es muy importante en la vida. Porque pasamos, hermano, bastante tiempo esperando a que suceda lo que nosotros deseamos. En el Señor, hermanos, la paciencia implica perseverar. En el Señor la paciencia implica perseverar, seguir adelante en fe aún cuando no veamos cambios. Dice que hay gente, mire, hermano, hay gente que ha buscado al Señor solo para que el Señor les haga un milagro físico. Aquí hay gente, hermanos, en el mundo entero o en todas las congregaciones del mundo que quieren los milagros,
pero no quieren al Dios de los milagros. Así hay personas que quieren milagros, pero al Dios de los milagros no lo quieren. Hay gente que Dios les ha obrado, ha hecho milagros grandes, ha tenido paciencia para esperar, pero una vez que el Señor hizo el milagro, no se volvieron a ver. No se volvieron a ver. Entonces la paciencia es muy importante en la vida, hermano, en la vida del cristiano. La paciencia llega cuando logramos entender que Dios sabe cuál es el momento perfecto para obrar en la vida de nosotros. Hay muchas maneras de tener paciencia. Esperar en el Señor en los momentos difíciles, duros, porque nosotros quisiéramos que Dios nos hiciera milagros, pero así, mire, rápido. Tenemos que tener paciencia. Y en lo literal, ay, hermano, hay gente que no tiene paciencia, hermano. Hay gente que vive solo desesperada todo el tiempo, todo, mire, haciéndolo todo la carrera, ni bien hacer las cosas por estar haciendo la carrera todo. Y así nos pasamos toda la vida y nos hicimos viejitos, se fue la juventud. La paciencia es importante. La paciencia es importante, hermanos, saber esperar en el momento oportuno. Dije que la paciencia llega cuando logramos entender que Dios sabe, hermanos, cuál es el momento perfecto para que sucedan las cosas. Dios sabe el momento justo. Todos los cristianos siempre tenemos que pasar procesos difíciles, pruebas. Y a veces nosotros le decimos al Señor: Señor, quítame esta prueba. En lo personal considero que no está bien que le digamos eso al Señor. Señor, ayúdame hasta que esto pase. Porque si en el plan de Dios está pasar un momento difícil, Él la puede quitar hoy. Pero esa prueba volverá después. ¿Por qué no aguantarla de un solo mejor? Confiando en el Señor. No tenemos que tener paciencia, hermano. ¿Usted se recuerda a los hermanos más viejitos, así como yo ya, hermanos? Antes del año 2000. Muchos decían: ya viene el año 2000. Ya va a venir el Señor. ¿Se acuerdan, hermanos? Los más mayores. Y esta gente cristiana, y el año 2000 el Señor viene, y el Señor no vino. Y muchos dijeron: el Señor ya no vino, nos vamos de la iglesia. Se fueron de la iglesia y murieron ahí fuera. No tuvieron paciencia. Dice la palabra del Señor que tenemos que tener paciencia, así como el que labra la tierra. Mire qué paciencia, hermano, de los hermanos agricultores, que ya casi no hay, ¿verdad? Dice que tiene que esperar hasta que la lluvia llegue, temprana o tardía. Mire, si nos ponemos a pensar en eso, hermano, esa es una paciencia dependiente totalmente en fe del Señor. Que no sabe si va a llover o no. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Entonces dice que Él va, siembra, labra la tierra, siembra y espera que llegue la lluvia con paciencia. Con paciencia. Entonces igual nosotros con paciencia. Dice en el Salmo 40, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, dice el salmista, que esperó en el Señor. Y mire, y esto que dice que se inclinó a mí, óigame, hermano, eso usted debe hacerlo importante, que el Rey de Gloria se incline a oír lo que usted le dice. Es importante que diga aquí: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí.
y oyó mi clamor, dice, y escuchó mi clamor. Eso es maravilloso, que el Señor, hermanos, tome su tiempo, bueno, en nuestro ambiente, porque para Dios no existe ni el tiempo ni la materia, pero que digamos que se tome su tiempo de oírlo a usted. ¿No cree usted que tiene una gran bendición grande? Pacientemente esperé, Jehová dice, y se inclinó ahí a mí y oyó mi clamor. Eso es maravilloso, hay que tener paciencia, hermano. No hay que ser desesperados, hay que tener paciencia. De todas maneras, tengamos paciencia o no, las cosas siempre van a suceder. Es mejor esperar con paciencia en el Señor. Número 5. El número 5, hermanos, fruto es dice, benignidad o amabilidad. La benignidad, hermanos, y suavidad hacia los demás deben crecer según nosotros recordemos cuán grande ha sido la bondad de Dios y el favor de Él para con nosotros. El Señor, debemos de darnos cuenta que Él no nos trató conforme a nuestros errores, conforme a nuestros pecados. No nos trató así. Al contrario, siguió mostrándonos el Señor que a pesar de lo que yo soy, Él me ama. Que a pesar de mis imperfecciones, Él siempre sigue siendo amable conmigo. El Señor no nos ha tratado a nosotros según nosotros lo hemos tratado a Él con nuestras dificultades y maldades. Debemos de darnos cuenta, hermanos, que a pesar de lo que nosotros hemos sido, Él siempre nos trata con bondad, con benignidad. ¿Por qué no crea usted, hermanos, que nosotros, bueno, al menos yo, seamos unos cristianos de esos que pasamos las 24 horas siempre pensando en las cosas divinas? No, hombre, si apenas aguantamos 1 hora y media en el culto y nos desesperamos. Entonces, a pesar de eso, Dios le ha dado 3 tiempos de comida todos los días a usted. A pesar de eso, Dios le ha dado salud y está aquí para adorar su nombre. A pesar de eso, Dios lo ha sacado de los problemas en los cuales usted pensó que nunca iba a salir. A pesar de eso, Dios no nos ha tratado a nosotros conforme a los errores que hemos cometido. Nos ha tratado con benignidad de nuestro Señor, con bondad. Entonces, hermano, asimismo Dios desea transformar nuestra relación con los demás. El Señor siempre quiere ayudarnos a que nosotros seamos más sensibles a las necesidades de los demás. A tener siempre, hermanos, esa paciencia. Dice el apóstol Pablo en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 24, porque dice la palabra del Señor, porque el siervo del Señor no debe de ser, dice, contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y a la vez sufrido. Y a la vez sufrido, dice. Que el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Será que no somos contenciosos nosotros, hermano? A veces es bueno oír, hermano, a los demás.
Hay gente, hermanos, hay gente que no soporta, hermanos, a su prójimo. Y tiene contienda, contencioso. Dice aquí que el siervo del Señor no debe ser contencioso, dice, sino amable. Es que está difícil, hermanos. Pero por algo el Señor nos ha llamado. Sino amable, dice, para con todos. No solo para el que tiene, también para el que no tiene hay que ser amable. Porque ese es el mal que siempre ha existido en todas las generaciones. Que somos amables con el que tiene, pero el que no tiene lo vemos de lado. Pero uno debe de ser así, amable con todos. Con el bonito, con el feíto, con el gordito, con el flaquito, con cualquiera. Amable con todos. Eso es lo que dice aquí. Si no amable, dice, para con todos, apto para enseñar, y dije a la vez sufrido. Porque el siervo y la sierva del Señor somos sufridos. Se sufre en el camino. Hay dificultades, hay problemas. Pero tenemos la esperanza, hermano, de que Dios siempre nos ayudará. Número 6. Bondad. La bondad, hermano, surge de un corazón que se inclina hacia el bien. No somos buenos por nosotros mismos o por nuestros propios méritos, sino por la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Mientras más nosotros, hermanos, estemos conscientes de esto, estamos más cerca siempre, hermanos, de la presencia de Dios, de su obra en nuestros corazones. Bondad. Es bueno hacer siempre el bien. Es bueno hacer siempre el bien, hermano. Pero no de una manera selectiva. Con todos. El bien con todos. Es bueno hacer el bien cuando nosotros entendemos todo lo bueno que Dios ha hecho en nosotros, en nuestro corazón. Siempre anhelamos hacer las cosas buenas hacia los demás. Dice Pablo, hermanos, a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Y cuando se habla del perdón, también es algo difícil, porque casi nunca estamos en disponibilidad de perdonar al que nos ofende. ¿Se da cuenta por qué es necesario que con este cuerpo que tenemos no podemos entrar al reino de los cielos? Porque nosotros, hermanos, muchas veces somos resentidos. Por cosas pocas nos enojamos. Y eso, hermanos, creo que no está bien. Antes dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Número 7. La fe. Una persona fiel, hermanos, mantiene sus ojos puestos en el objetivo de su fidelidad. Entonces, como hijos de Dios, debemos siempre mantener nuestros ojos puestos en Él, en el Señor.
Así es como aumenta nuestra fe cada día, al conocer mejor a Dios y mantenernos cerca de Él. Ser fiel a Dios nos ayuda, hermanos, a ser personas de confianza, a permanecer firmes, sin echarnos atrás luego de dar la palabra. Dice Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fe, hermano, es importante. Ya hemos hablado aquí que hay muchas clases de fe. Entre ellas la fe salvadora. No todas las clases de fe sirven para lo mismo. La fe salvadora es para salvarnos. Esa fe que nosotros creemos en el Señor como mi Salvador, como mi Señor. Entonces cuando nosotros nos apropiamos y nos adueñamos de esa fe, entonces, hermano, eso nos hace ser fiel a Dios. Eso nos ayuda a ser personas de confianza. Todavía como cristianos ante la sociedad tenemos una migaja de confianza, porque hay cristianos que son pícaros también. Ya no se confía en ellos. Entonces, pero en la vida del cristiano tenemos que luchar cada día, hermanos, para tener, hermanos, un poquito del Señor en la vida nuestra. Que cuando la persona lo vea a usted, vea el rostro de Cristo en usted. Que cuando las personas nos vean a nosotros, no nos vean a nosotros, vean la imagen del Señor en nuestra vida. Y así poder tener credibilidad ante la sociedad. Dice el Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré, dice, sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Mire cómo dice: mis ojos, dice el Señor, pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Número 8, mansedumbre. La humildad, hermanos, y la mansedumbre nos ayudan a ser aptos o a aceptar siempre la voluntad de Dios y vivir en paz con Dios y con los demás. En lugar de buscar imponer nuestros puntos de vista muy personales, nos esforzamos para ayudar a servir a los demás. Dice que cuando el Señor, hermanos, daba con los discípulos muchas veces se creían más importantes que el Señor. Era el Señor el que tomaba la iniciativa de servir. El Señor dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Pero hay mucha gente en la iglesia que quiere que le sirvan, pero no quiere servir. Y no se trata de eso, hermano. Mansedumbre. Jesús era manso, hermanos. Él trataba a todas las personas de forma justa y con amor. Si nosotros aprendemos a ser humildes, a ser mansos, siguiendo, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, encontraremos descanso para nuestras almas. Encontraremos descanso en el tiempo de las pruebas, de las luchas. Nos confortará el Señor. Dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. El que no es humilde anda un corazón pesado siempre. El que no es humilde, hermano, siempre anda con cargas dentro de su vida.
El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por último, tenemos, hermanos, templanza, o sea, el dominio propio. Llenándonos nosotros cada día, hermanos, del Espíritu Santo, podemos dominar los deseos de la carne. Llenándonos cada día del Espíritu Santo. Hermanos, pero nosotros nos estamos llenando del Espíritu Santo, o nos estamos llenando más de otras cositas. Posiblemente. Pero a medida, hermanos, nosotros nos llenamos más del Señor, podemos tener esa templanza o ese dominio propio. Tener el poder de dominar los deseos de la carne. La templanza o el dominio propio, hermanos, es una señal de fortaleza que tiene el cristiano, hermanos, en el Señor. Es obedecer a Dios, aun cuando nuestros deseos carnales intenten llevarnos por otro camino. Aun cuando nuestra personalidad humana nos dirija para otro lado, aún en ese momento debe de venir a nuestra memoria: pues no, yo voy a hacer lo que me dice mi Señor, ¿verdad? Porque el hecho de, hermanos, el hecho de que la persona o vaya al cielo o vaya al infierno no es una decisión ni de Dios ni del enemigo. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Porque alguien dice que Dios es injusto, dice que hizo el infierno para la gente. Dios no hizo el infierno para la gente. La gente se va solita. Entonces, hermano, cada vez que nos llenemos más de la presencia del Señor, vamos a tener dominio propio, dominar los deseos de la carne. Ya termino. Dios siempre, hermano, nos ayudará a actuar con sabiduría, aunque nos encontremos en situaciones difíciles. Él siempre pondrá sabiduría en nosotros. Él siempre pondrá sabiduría cuando nosotros nos alimentamos del Espíritu Santo. Dice aquí por último Proverbios capítulo 29 versículo 11. Dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, dice, sabe dominarla. El necio, hermano, hace todo lo que se le viene en mente. El necio hace todo, es decir, él recibe órdenes del enemigo y las cumple. Usted le dice a un necio: mira, no se vaya por este camino porque ahí hay problemas. Él se va. Allá lo golpearon y todo, y dice: nadie me dijo nada. Dice el salmista también, hermanos, que dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y mucha gente, hermanos, que ha oído el evangelio, que se ha crecido en el evangelio, y va a ir al lugar de tormento y va a tener valor de decir: que yo nunca oí el mensaje del Señor. Probablemente hayan miles de personas que hayan muerto y que nunca oyeron un mensaje del Señor. Probablemente el trato de Dios para con ellos será mucho más mejor que para aquel que, conociendo, a sabiendas de lo que el Señor nos dice en su palabra, hace lo que hace. Entonces dice aquí: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, dice, que sabe dominarla. El sabio sabe dominarla. Entonces, hermano, esto que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo tiene que quedar siempre grabado en el corazón de nosotros.
los frutos del Espíritu Santo. Llegamos hasta aquí. El próximo tema será, hermano, los dones. Siempre, hermanos, tratando de este tema de la doctrina del Espíritu Santo, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. No sé si hay amigos en medio nuestro, quieren reconciliarse con el Señor. La palabra del Señor dice que el mañana a nosotros no nos pertenece, que le pertenece al Señor. La palabra dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí dice el Señor: estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta del corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El mañana a nosotros no nos pertenece, pertenece al Señor. Hermano Jimmy, los otros hermanos que están por ahí, y aquí casi no se mira, hermano. ¿Verdad? Que el Señor pueda otorgar siempre otra oportunidad, que Dios pueda ser todavía más benevolente, hermanos, para que Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie perezca. Él dice que quiere que todos nosotros seamos salvos, procedamos al arrepentimiento. Si no hay, oramos al Señor para despedirnos de las redes sociales. Le damos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, Dios, en esta mañana por darnos de tu misericordia, Señor, por darnos siempre de tu amor, de tu presencia, de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a cada día comprender aquellas cosas, Señor, que muchas veces no es que no las comprendamos, sino que no queremos comprenderlas, Señor. Tenga misericordia, Dios mío, de los amigos, Señor. Tu Espíritu Santo, Dios, pueda tocar el corazón de ellos, pueda convencerlos, Señor, y convertirlos de pecado, de juicio, de justicia, Señor. Puedan reconocerle como el único y suficiente Salvador de sus vidas, Señor. Tú no quieres que nadie perezca, dice tu palabra, Señor, sino que todos procedamos a un arrepentimiento.